Bien. ¿Cómo están? A mí me gustó un poquito más. Siempre solemos decir bien, gracias. Pero a veces no estamos tan bien, ¿no? Porque en la vida tenemos pruebas, tenemos dificultades y tenemos batallas a diario que tenemos que enfrentar. Y justamente el tema que quiero compartir esta mañana tiene que ver con esto, ¿no? El cristiano que crece y su batalla contra el enemigo. Y fíjate que el título dice el cristiano que crece enfrenta una batalla contra el enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a ser un blanco, un objetivo del enemigo cuanto más quieras vos estar cerca del Señor. Si lo miramos desde otra perspectiva, podríamos decir, bueno, si no estoy teniendo muchas batallas espirituales en mi vida, quiere decir que no estoy creciendo. Entonces el diablo ya sabe que soy un pichi, ¿no? Una presa fácil, entonces va a buscar a los que están en su carrera buscando estar más cerca de Cristo. Y muchas veces solemos encasillar lo que hoy vamos a ver, que tiene que ver el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 10, que es la armadura del cristiano. Lo encasillamos, ¿no?, en una lección bíblica de la escuela dominical y mostramos la figura de la armadura romana. Y está buenísimo eso, enseñarle a los nenes sobre la defensa y las armas ofensivas que tenemos que tener en nuestra vida cristiana. Pero qué importante darle el peso a este pasaje que tiene, porque realmente vos y yo cada día nos enfrentamos a luchas y a batallas espirituales. Y la palabra es bien clara en este sentido y nos enseña que tenemos lucha contra 3 tipos o clases de enemigos. Y esto lo saben, ¿no? ¿Cuáles son esos enemigos? La carne, el mundo y Satanás. Y uno puede decir, bueno, sí, eso lo aprendí un día en la escuela dominical, o lo escuché en la iglesia y no le damos importancia. Pero es la clave de tener una vida de victoria en nuestro andar diario. Es la clave. ¿Qué cosa? Identificar cuáles son nuestros enemigos. Y pensemos un poquito, a ver, para darle peso a esto. Levante la mano, ¿quién identifica que en su vida hay batallas contra la carne? Pero pongámosle nombre a esas batallas. ¿Qué es la carne? Sí, pero es nuestros propios deseos, ¿no? Que a veces van en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién batalla diariamente contra su orgullo? Acá no levante la mano, no es necesario. ¿Quién batalla contra los celos, contra la envidia, contra el enojo, contra la ira? Y así podríamos ir poniendo el nombre a todas esas cosas que son de nuestra naturaleza carnal y contra las cuales luchamos día a día. ¿O no es así? Fíjate qué importante entonces este tema. ¿Quién no lucha ahora contra el mundo? Y ahí podemos ver en 1 Juan capítulo 2, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y por qué es importante luchar contra el mundo? Porque la palabra dice después que el mundo pasa, el mundo va a pasar. Todo lo que el mundo te ofrece, por más lindo que parezca, va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, por eso tenemos una batalla contra el mundo. Porque como hijos de Dios, nosotros somos llamados a algo que trasciende. Entonces no nos tenemos que conformar y zambullirnos de cabeza y nadar en las aguas de este mundo. Y el mundo es el sistema. ¿Quién nos ofrece el mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Qué te gusta del mundo? ¿Contra qué estás batallando? El deporte, la televisión, los partidos los fines de semana que no te dejan venir a la iglesia, las actividades tan lindas que son, ¿no? De salir, de disfrutar de lo que el mundo ofrece, pero eso batalla contra tu relación con el Señor. El trabajo, y todos trabajamos, y a veces, como decimos siempre en esta sociedad que ha evolucionado y siempre hacia el consumismo y tener más, antes trabajaba papá, ahora trabaja papá y mamá, porque no es necesario, ¿no?
Si no, no podemos alcanzar esas cosas que anhelamos. Pero eso batalla en tu relación con el Señor, el mundo. ¿Y el tercer enemigo cuál era? Satanás. A veces pensamos que el diablo es algo ficticio, ¿no? Es una leyenda, es un cuentito, ¿no? El que está vestido de rojo con un tridente y una cola larga y unos cuernitos. No, no es así. Es un enemigo real. Es el que trabaja sobre tu mente, tus pensamientos, te susurra para que pises el palito, para que caigas en las tentaciones. ¿No fue tentado por Satanás el Señor Jesucristo? Lean Lucas capítulo 4, cuando fue llevado al desierto. ¿Quién era el tentador ahí? Satanás. Satanás. Y de la misma manera que actuó sobre el Señor y el Señor salió vencedor, actúa todos los días sobre nosotros. La diferencia es que nosotros no siempre salimos vencedores. Entonces, ¿estás buscando crecer, avanzar en tu relación con el Señor, en tu vida cristiana? Vas a tener cada vez más batallas que enfrentar. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, y te pido que abras tu Biblia ahí, Efesios capítulo 6, vamos a ver a partir del versículo 10. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dejó este pasaje que para mí es maravilloso, ¿no? Porque es tan gráfico. Por eso decía antes, un pasaje que se utiliza mucho en la escuela dominical, porque es tan didáctico para enseñar a los niños, ¿no? Con la figura de la armadura del soldado romano. Y claro, Pablo preso, ¿con quién tenía más contacto? Además de con otros presos seguramente, pero con la figura de un soldado, de un guardia romano. Y fue ahí el Espíritu Santo que le dio sabiduría para utilizar las partes de la armadura que los cristianos que iban a recibir esta carta en Éfeso conocían muy bien. ¿Para qué? Para que puedan entender sobre la importancia de estar preparados para estas batallas de las que antes hablábamos. La armadura de Dios. Y es una armadura que realmente es de Dios, que no es carnal, como dice 2 Corintios 10, capítulo 4, y que se nos manda a nosotros a vestirnos de esa armadura, a apropiarnos de eso. No quiere decir que tengamos que salir a trabajar mañana, no, todo así, ¿no? Con una espada, con un cinto, con una coraza, con un yelmo. Pero son elementos de una armadura espiritual. Y vamos a leer allí el primer versículo, el 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? Y en el poder de su fuerza. Lo primero que tenemos que saber cuando salimos a dar batalla contra nuestra propia carne, contra este mundo, contra Satanás, es que nuestra fortaleza tiene que provenir ¿de quién? Del Señor. Y en el poder de su fuerza. Y esto es importante recalcarlo porque muchas veces damos el primer paso hacia el frente de batalla creyéndonos que nosotros tenemos la fuerza para vencer. ¿Y cómo nos va? Mal. Nos va mal. Vestíos, dice el versículo 11, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿cómo? Firmes contra las acechanzas del diablo. El cristiano tiene que mantenerse firme en este mundo. No podemos estar, como quien dice, de capa caída, así caminando por la vida, ¿no? Como unos perdedores, porque somos llamados a ser vencedores, estar firmes. ¿Ustedes vieron las películas de la guerra? Cuando se enfrentan los dos ejércitos enemigos. Imagínense si uno de los ejércitos se para así todo dobladito, ¿no? En vez de estar firme. ¿Qué van a decir los otros? A esto los comemos vivos. Entonces nuestra postura frente al enemigo es estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y acá aparece el enemigo. Y dice el versículo 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Cuando uno lee los comentarios sobre este pasaje no hay mucha claridad cuáles son las potestades, los gobernadores. Lo que sí se sabe que es una lucha en un plano espiritual, ¿sí? Son ángeles caídos, son demonios, y Satanás a la cabeza. Sabemos que esto pasó, que se rebelaron contra Dios, fueron expulsados de la presencia de Dios y formaron el ejército enemigo. Contra ellos tenemos la lucha. Contra ellos tenemos la lucha. No tenés la lucha ni con tu vecino, ni con tu jefe del trabajo, como que te trate mal. Esas son luchas secundarias. Pero la verdadera lucha del Hijo de Dios está en este plano espiritual. Por tanto, o sea, considerando a esto que nos tenemos que enfrentar, ¿qué tenemos que hacer? En versículo 13, tomad la armadura de Dios. Y no te está diciendo, por tanto, sabiendo que tenés que luchar contra estas huestes celestiales, contra el enemigo, bueno, considerá, fíjate si te sirve, ponete la armadura de Dios. ¿Dice eso? No, es un verbo en modo imperativo, lo tenemos que hacer. Es un mandamiento del Señor, tomad la armadura de Dios, porque si nosotros realmente nos asimos de la armadura de Dios, vamos a poder resistir en el día malo, ¿sí? El día de la batalla, el día de la tentación. Y dice, y habiendo acabado todo, vuelve a decir, estar firmes, ¿sí? Podemos estar golpeados, heridos, machacados después de la batalla, pero el Hijo de Dios tiene que permanecer de pie, de pie. Dice, está firme, versículo 14. ¿Cuál es la manera de mantenernos firmes? En primer lugar, ceñidos los lomos de la verdad. Ceñidos los lomos de la verdad. Coma, y después viene otra parte de la armadura. ¿Qué significa esto de ceñidos los lomos de la verdad? ¿Con qué se ceñían la ropa o se la sujetaban en la antigüedad? Pensemos en los soldados romanos, ¿no? Que usaban un cinto. Entonces el primer elemento que vemos de la armadura es el cinto de la verdad. 2 Corintios 1:12 y alguien que busca 1 Timoteo 3:9. 2 Corintios y alguien que busque 1 Timoteo 3:9. 2 Corintios, dije 1:12. ¿Alguien lo tiene? Y 1 Timoteo 3:9. ¿Querés leer, Hanna, el de Corintios 12? Sí, 1:12. 2 Corintios. Porque nuestra gloria es estar el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Bien, ¿cuál es la palabra clave ahí que tiene que ver con el cinto de la verdad? Porque el cinto de la verdad significa que nosotros tenemos que manejarnos en nuestra vida con la verdad. Y acá dice el apóstol que con sencillez y sinceridad de Dios, es decir, con la verdad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y más con vosotros. Hay alguien que es el padre de la mentira. Lo dice Juan 8:44. ¿Quién es? ¿Quién? Satanás, muy bien. A él se le llama el padre de la mentira. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, cuando se nos dice que nos tenemos que vestir del cinto de la verdad, significa que esa es la verdad que se va a oponer al padre de mentira. En la antigüedad, como dije, el cinto evitaba que los vestidos estén todos flojos, ¿no? Entonces, cuando tenían que correr con velocidad o salir a una batalla, se agarraban toda la vestimenta con ese cinto bien firme y estaban preparados para la batalla. Eso lo dice también Éxodo 12:11 acerca de Israel en la noche de la Pascua. Vieron que ellos estaban apurados porque tenían que salir de Egipto. Y dice ahí que estaban ceñidos sus lomos y preparados para salir en cualquier momento. Y qué importante es que nosotros como hijos de Dios vivamos siempre con la verdad en nuestra vida. Porque la deshonestidad, la mentira, es algo que nos hace tropezar en nuestro avance y en nuestro caminar, en nuestra relación con el Señor.
tenemos que ser veraces, vivir en verdad. Primero, al tratar con el pecado. ¿Qué dice 1 Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9? Que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a quién? A Dios. Y la verdad no está en nosotros. Y después dice el versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en primer lugar, para andar en verdad, tenemos que ser veraces en cuanto al pecado que hay en nuestra vida. No podemos estar disminuyendo el pecado. No podemos meterlo abajo de la alfombra. No podemos decir, yo no fui, yo no hice nada. Y parece que nunca hicimos nada nosotros. Bueno, eso es hacer mentiroso a Dios. En el caso de los chicos, y los grandes también, los que tenemos papá, ¿Dios qué nos dice? Honra a tu padre y a tu madre. Si le faltamos el respeto a papá y mamá, si no le hacemos caso, y decimos, yo no hice nada, ¿a quién estamos haciendo mentirosos? A Dios. Veraces en cuanto al pecado que hay en nosotros mismos. Confesarlo a Dios. Dice el Salmo 51, 9. No habíamos leído un versículo que les había dado antes, ¿no? El de Timoteo. Bueno, no importa. Salmo 51, 9. Cuando David reconoce delante de Dios su pecado que había cometido, fíjate lo que le dice a Dios: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Eso es ser veraz con Dios, es decir, manejarse con la verdad en tu relación con Dios. Señor, me he equivocado, perdona mis pecados, borra todas mis maldades. Y veraces con otros, ¿sí? Veraces con nosotros mismos en relación a nuestro pecado, reconocer cuando nos equivocamos, veraces con Dios, confesarle a Dios nuestro pecado y rogarle que nos perdone, y manejamos en verdad también con aquellos que nos rodean. En segundo lugar, el pasaje central allí en Efesios dice, la segunda parte del versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué parte de la armadura del soldado romano es la coraza? A ver si lo saben. No la carcasa, esa es la del pollo. La coraza. Bueno, pero medio parecido. La coraza. ¿Cuál será la coraza? Claro, muy bien. Era como una especie de chaleco, ¿no? Metálica, que cubría toda la parte torácica, donde están los órganos vitales. ¿Para qué? Para que no se impactara una flecha, un espadazo, una lanza, o lo que fuere, estuviera protegida la parte donde está el corazón, donde están los órganos. Entonces cumplía una función muy, muy importante. Era un arma defensiva, ¿sí? Salvo que se sacaban la coraza y se la revoleaban al otro. Pero era defensiva, estaba diseñada para eso. Y acá dice el apóstol, vestidos con la coraza, ¿de qué? De justicia. Vos y yo no fuimos salvos por nuestra propia justicia, sino que dice Romanos 5.1 que fuimos justificados, pues, y que gracias a eso tenemos paz para con Dios. Por un lado está la justicia de Dios, que nos ha hecho salvos a cada uno de nosotros, que nos ha dado la oportunidad de volver a relacionarnos con Dios. Pero una vez que somos salvos, el propósito de Dios es que esa justicia, producir esa justicia en vos y en mí. Es decir, que la regla de nuestra vida sea la justicia. El mundo también se rige por justicia, ¿no? Por eso hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, que son los que agarran, ¿no?, todas las leyes, y ahí, si vos te mandaste a alguna macana que está fuera de esa ley, van a emitir un juicio, una condena, o no, o te van a absolver si tenés un buen abogado, o si por ahí no fue culpa tuya.
Pero el mundo se rige también por una justicia humana. El cristiano se tiene que regir, tiene que vivir en base a la justicia de Dios. ¿Y dónde están las leyes de la justicia de Dios? En su palabra, ¿no es así? La justicia de Dios es importante que se muestre a este mundo por medio de tu vida y de la mía. ¿Cómo va a conocer el mundo qué es lo que Dios quiere para la vida si no es a través de lo que nosotros reflejamos en nuestra vida? Por eso el propósito de Dios es que la justicia de Dios sea real en nuestra vida. Yo necesito la justicia de Dios, pero también los otros la necesitan. Si queremos tener victoria en nuestra batalla espiritual, no podemos vivir haciendo lo que se nos antoja a nosotros. No podemos vivir en maldad, en pecado y decir que estamos caminando en la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es clara en cuanto a las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Y eso está revelado en la palabra de Dios. Acá está la ley perfecta de Dios que convierte el alma. Entonces, cuando dice acá el apóstol Pablo, vestidos con la coraza de justicia, significa esto, ¿no? Que la justicia de Dios debe ser la que trace las acciones que vamos a vivir cada uno de nosotros. Dejemos a un lado la maldad, la injusticia, el pecado y todo aquello que no está en la ley de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes en el día de la batalla. Después dice en tercer lugar, la tercera parte de la armadura, versículo 15, que tenemos que calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto es una palabra que no usamos mucho nosotros, ¿no? Se utiliza un producto para planchar, ¿no? Nunca lo conoce, que es el apresto. Pero acá apresto significa que hay que estar preparado. Imagínense salir a la guerra en pata. Sería algo malísimo, ¿no? Por eso el soldado romano tenía un calzado que utilizaba, que también lo protegía hasta una cierta altura de la pierna. Tenía que ser un calzado ágil también para que pudiera moverse con habilidad. Y acá se nos dice a nosotros que tenemos que usar el calzado del Evangelio de la Paz. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver el calzado con el Evangelio? Bueno, hay un versículo muy conocido en Romanos 10:15 que dice qué hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, el Evangelio de la paz. ¿No es cierto? Y ese pasaje viene de Isaías 52:7. De Isaías 52:7. Es decir, acá se nos manda a calzarnos para poder salir, para poder avanzar, para poder caminar y para ir con un mensaje que trae paz a la vida. Entonces lo que se nos pide a vos y a mí es que para estar firmes en la batalla y poder ser victoriosos en nuestra vida, tiene que estar también la predicación del Evangelio. Cuando no predicamos el Evangelio, estamos perdiendo la batalla. Dios nos manda a anunciar el Evangelio de la paz. ¿Por qué el Evangelio de la paz? Bueno, antes dijimos Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es el resultado del Evangelio hecho o aplicado en la vida de las personas. Tener el calzado en los pies significa que no nos podemos quedar quietitos, contentos con lo que nosotros recibimos y ahí quedarnos, sino que tenemos que salir. A mí en mi casa me gusta estar descalzo, ¿ustedes también? Cuando llegan a casa se quedan con los borseos del trabajo, ojota, ¿no? Bueno, es lo mismo casi que estar descalzo, con los pies, con los deditos libres. Y cuando tenemos que salir a hacer alguna actividad, ¿qué hacer? ¿Salimos igual? Nos subimos, a veces sí. No quiero decir qué, pero le ha pasado a una que subió el auto para ir al trabajo con las chancletas, ¿no? A la cena del señor en pantufla. A la cena del señor en pantufla. Porque estamos tan cómodos que salimos medio apurados así. No me puse los zapatos. Pero para salir hay que calzarnos. Para salir a hablarles a otros de Cristo y llevarle paz a su vida, tenemos que ponernos el calzado del Evangelio de la paz.
mientras estemos quietos, ¿sabés qué somos? Un blanco fácil para el enemigo. Ayer me puse a ver un pedacito de una película que, bueno, una película de guerra, ¿no? Y el capitán recluta a 5 soldados no sé si era de Suecia, algo así, que necesitaban saber patinar estos soldados. ¿Por qué? Porque se había congelado todo el mar de ahí de la bahía, como nunca en 30 años se había congelado, y se había congelado hasta la parte de mar abierto y llegaban no sé hasta qué isla, donde si estos 5 soldados patinando llegaban hacia esa isla de noche y el enemigo que iba por otro lado no los iba a ver y llevaban no sé qué cosa, qué cápsulas hasta ese lugar, resulta que iban a ganar la guerra. Entonces esa era la misión. Pero claro, tenían que ir medio escondiéndose de noche, no prender ninguna linterna, porque si no iban a ser un blanco fácil. El tema era escabullirse, moverse. Y ahí pasa toda la película, está bastante bueno, la voy a seguir viendo. Pero ¿qué pasa si no nos calzamos con el calzado del Evangelio de la Paz? Y estamos quietos, estamos cómodos y somos un blanco fácil para el enemigo. Por eso el ejército del soldado tiene que marchar, llevar el Evangelio a otros. Y ahí van a ver cómo vamos a experimentar la victoria en nuestra vida. En cuarto lugar, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Bien, hasta ahora ¿qué vimos que tenemos que tener en nuestra vida para tener victoria? Andar en verdad, ¿sí? El cinto de la verdad. En segundo lugar, ¿qué vimos? Bien, vivir según la justicia de Dios, la coraza de justicia. En tercer lugar, el calzado. ¿De qué nos hablaba? De que tenemos que ser testigos, tenemos que ir y predicar el Evangelio a otros. Cosas que tenemos que hacer bien prácticas para tener victoria en tu vida. Y en cuarto lugar, la fe. La fe es fundamental en nuestra vida para poder estar firme frente a las acechanzas del diablo. Y aquí la fe la asocia con el escudo que usaba el soldado romano. Fíjate que hasta ahora hemos visto todas partes que son defensivas. El escudo también es defensivo. Aunque he visto en algunas películas, ¿no?, que le ponían como unos pinches y atacaban también con el escudo. Pero en general un escudo es para defenderse. ¿Está bien? Dos cosas acá llaman la atención. Dice acá, versículo 16, para poder apagar todos los dardos de fuego maligno, el escudo. ¿Cómo eran los dardos de fuego en esa época? Bueno, era un pedacito de caña con una estopa en la punta, ¿no? Algo combustible, la prendían en fuego y... ¿Vieron cuando en las películas todas las flechas de fuego? Y casi al ejército. Aguanten. ¡Bum! Levantaban el escudo y se clavaban todas las flechitas ahí. Lo habremos visto en infinidad de películas. Pero ¿qué pasa si ellos salían sin ningún tipo de escudo? Eran eliminados en el primer instante. Y los soldados romanos usaban dos tipos de escudos. Uno que era más grande y otro que era más chiquito. El más grande, que era el terios, medía como 1,20 m, un ancho así de 65 centímetros, y era justamente para apagar, o para defenderse contra los dardos, ¿no? Esa flecha que venía, prendía fuegos. Porque el más chiquitito era fuego. Porque el más chiquitito era para una defensa más cuerpo a cuerpo, ¿no? Para moverse con mayor agilidad. Acá se está refiriendo a este escudo grande. Y dice que es el escudo de la fe que tenemos que utilizar para la guerra que tenemos contra el diablo que nos lanza sus dardos de fuego. Satanás siempre va a estar enviando los dardos de fuego. Y uno dice, bueno, pero ¿qué dardo de fuego? Y volvemos al principio, ¿no? Cuando yo le hablaba, identifica en tu vida cuáles son esos puntos débiles o ese talón de Aquiles, como se suele decir, donde si cae el dardo te destruye. Hay una frase que acá copié porque me gustó mucho que dice: cuando las tentaciones queman, cuando las circunstancias son adversas, cuando asaltan las dudas, la fe mira arriba y dice: creo en Dios. Creo en Dios. Y esa es la fe que tenemos que tener para salir firmes y victoriosos en la batalla.
Cuando las tentaciones queman y decís, no voy a resistir, no voy a poder. Cuando las circunstancias son adversas y decís, pero otra vez que me pierdo el trabajo, otra vez me quedo sin trabajo, otra vez que no llego a fin de mes, otra vez tengo que luchar con este problema familiar, otra vez que la plata no alcanza. Cuando asaltan las dudas, bueno, la fe mira arriba y dice, creo en Dios. A pesar de todo esto, creo en Dios. Ahí en la cocina tenemos un pizarrón chiquitito y una vez yo acá sí decía, hay uno más entre las llamas. Primero no entendí nada y seguí largo. Claro, lo puso así haciendo referencia a una canción. ¿La conocen la canción? Hay uno más entre las llamas. Bueno, ¿quién es ese más que está entre las llamas? ¿Quién estaba ahí en el horno en Babilonia contra los tres? Estaba Jesús. Jesús. ¿Y qué pasó con los amigos de Daniel cuando salieron del fuego? Intacto, ni olor a humo, no había rastro de que habían estado en un horno. Hay uno más entre las llamas, pero hay que creer en Dios, el escudo de la fe. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. 1 Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la clave está en el versículo 9, al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira, cuando Satanás te arroje los dardos del orgullo, de la envidia, de la preocupación, del temor, mira al cielo y fortalecete en la fe y decir, creo en Dios. El poder de la fe. Y ahí podemos leer Hebreos capítulo 11, ¿no? Esos hombres que seguramente tenían las mismas imperfecciones que vos y yo, los mismos temores, las mismas fallas, pero su vida se destacó por la fe, el escudo de la fe. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era ese escudo, ¿vieron que usaban los romanos? Parece que tenía un escobillón arriba. ¿Qué dije? Escudo dije, perdón, casco. El casco, ya me estoy mareando de tantas partes. El yelmo era el casco, que protegía también una parte muy importante del cuerpo, que es la cabeza. Y algunos dirán, no, ¿yo para qué necesito el casco si soy un cabeza dura terrible? No, pero el casco o el yelmo de la salvación es muy importante, porque en nuestra cabeza se aloja la mente, el entendimiento, ¿no? Y ahí es donde Satanás quiere muchas veces atacarnos. ¿Y qué significa que vos y yo tengamos salvación? Que tenemos certeza. Que sabemos que salimos a la batalla, pero ya con la victoria lograda. No por nosotros, sino porque Cristo ya la logró en la cruz. Ese es el yelmo de la salvación que nos tenemos que poner día a día. Saber que nada nos puede pasar, porque el Señor ya pagó en la cruz y venció al enemigo en esa muerte que enfrentó por vos y por mí. La seguridad de la salvación es lo que nos capacita para estar frente al enemigo. Decía el apóstol Pablo así en 2 Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído. ¿Vos sabés en quién creíste? ¿Sabés que tu salvación está firme y segura en Él? Porque si es así, esto te va a ayudar a enfrentar las pruebas, las tentaciones, las dificultades de la vida y a salir victorioso. El cristiano no teme porque sabe que la victoria final siempre es suya. Y en último lugar, versículo 17, segunda parte, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá cuando aparece palabra, en el original no está usando la que solemos conocer que es el término logos, sino que usa rema, que esta palabra expresa
una palabra específica que Dios te da en el momento de la batalla, de la tentación, de la prueba, para esa necesidad específica que vos tenés. ¿Vieron? Cuando Dios en un momento difícil pone algo de su palabra en tu mente, en tu corazón, para salir adelante, que te impulsa, que te empuja, y que después decís gracias a Dios por su palabra. ¿Te ha pasado esto? Es esa rema, es esa palabra de Dios específica para una necesidad puntual y específica. Ahora, qué importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Y esta, la espada, es la única arma ofensiva que aparece acá. Ofensiva quiere decir con la cual yo puedo atacar directamente al enemigo y destruirlo. La palabra de Dios es fundamental, es clave. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Estoy cerca de la palabra de Dios? ¿Leo, estudio la palabra de Dios? ¿Medito en ella? ¿Obedezco la palabra de Dios? Si no, estamos en el horno. Pero en el horno no, uno más entre la llama. Ahí estamos solitos, en el horno. Es importante, hermanos, la palabra de Dios en nuestra vida. Es el arma que usó Jesús cuando fue tentado en el desierto. Escrito está, decía él. Y respondía al enemigo y lo atacaba. Hasta que dice después que Satanás le dejó. Porque no pudo con él. Fue el arma que David usó también para llevar una vida limpia y victoriosa. Dice Salmo 119:11. Vamos a leerlo para no equivocarnos. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado, ¿qué cosa? Tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y el 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El poder de la palabra de Dios. Para terminar, como conclusión, hay 3 vestiduras, el cinto, la coraza y el calzado, ¿sí? Hay 2 que son defensas, el yelmo y el escudo, y hay una que es ofensiva, que es la espada. Pero hay un comentarista que dice que en realidad hay 2 que son ofensivas, porque después, ahí en Efesios al final dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Si bien la oración no lo relaciona con ninguna parte de la armadura, sabemos que también es algo de lo cual nos tenemos que tomar. Y el comentarista decía que la oración es como una lanza, ¿no? También algo ofensivo. Porque la comunicación directa y estrecha con Dios en todo tiempo, como dice acá, es algo que nos va a ayudar continuamente para ganar las batallas. ¿Vieron los pelotones de guerra? Que siempre había uno que iba con una mochila que era la radio, ¿no? El comunicador. ¿No vieron eso en la película? Que tenía comunicación ¿con quién? Con el cuartel general, donde estaba el general ahí, por si pasaba algo, para recibir directivas o para informarlos de algo. No podemos ir a la batalla sin estar en comunicación con nuestro general, con el Señor. Orando en todo tiempo, dice acá, versículo 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, te dejo este mensaje para que realmente salgamos día a día a luchar la batalla contra la carne, contra el mundo, contra Satanás, pero que podamos salir de victoria en victoria, con la verdad, con la justicia, con el Evangelio, con la fe, con la palabra de Dios. Y me está faltando uno, a ver si se acuerdan ustedes. ¿Cuál? La oración, pero me falta una, la salvación. Llamo la salvación, la salvación. Qué importante esto para nuestra vida. Que Dios te bendiga. Que podamos tener victoria en este día y en los sucesivos. Y si algún día sos herido en la batalla, ahí está el Señor para extender su mano y levantarte. Lo importante es permanecer firme frente a las acechanzas del diablo. ¿Van a desaparecer esas acechanzas de nuestra vida? No. ¿Se van a acrecentar cuanto más cerca querramos estar del Señor? Sí.
Sí, pero acá la consigna es permanecer firmes. ¿Se acuerdan cuando vino un hermano que era militar que decía firme? ¿Se acuerdan? Fanático. Bueno, pero es un término también que nos va a servir en nuestra vida y en nuestra área espiritual. Que Dios te bendiga y que pueda ser una realidad en cada uno de nosotros.